Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a meternos de lleno con un código de error que a más de uno le trae de cabeza, el B2466. Sí, ese que hace que se encienda la luz del motor y pone a cualquiera nervioso. Pues este es el lugar perfecto para entender qué está pasando. Y es que casi siempre la historia empieza así, ¿verdad? Con esa lucecita naranja, la de fallo de motor, que se enciende en el cuadro y ¡hala! Ya nos ha fastidiado el día. Es el coche gritándonos, oye, que algo no va bien. Y el sospechoso principal de nuestra investigación de hoy es este, el P246F. Un código que, como veremos, nos da una pista muy clara sobre dónde está el problema. En el sistema de escape. Venga, vamos a ver el plan de ataque. Primero entenderemos qué es este código. Luego buscaremos las causas, veremos los síntomas, aprenderemos a diagnosticarlo paso a paso y evitaremos errores comunes al reparar. Y finalmente veremos por qué es un tema serio. ¡Vamos al lío! Pues venga, empezamos por el principio. ¿Qué narices significa realmente que el coche nos lance un código P246F? Bueno, para que nos entendamos todos, el código P246F apunta directamente a un fallo en el sensor de temperatura de los gases de escape, el famoso sensor EGT, en concreto el que está en la posición 4 del banco 1. Básicamente, la centralita del coche está recibiendo una señal de ese sensor que no le cuadra, que está fuera de lo normal. Pero ojo, que nadie piense que esto es un simple termómetro. Ni mucho menos, este cacharrito es súper importante. Lo que hace es medir el calor de los gases que salen del motor y transformar esa información en una señal eléctrica. Y esa señal es oro puro para la centralita, porque con ella decide cómo gestionar el motor y sobre todo los sistemas anticontaminación como el filtro de partículas diésel, el DPF. Vale, ya tenemos al culpable localizado, el sensor EGT. Ahora la pregunta del millón es, ¿y por qué falla? Vamos a hacer de detectives y a buscar las causas más comunes. Aquí el abanico de posibilidades es bastante amplio, la verdad. A ver, puede ser lo más obvio, que el sensor simplemente se ha estropeado, ya le tocaba. Pero muchas veces no es eso. Podría ser un fallo eléctrico, un cable pelado en corto o un conector que está flojo o lleno de porquería. Otra cosa, una fuga en el escape, justo cerca del sensor, eso falsea las lecturas, claro. Y mucho cuidado con esto, sobre todo en los diésel que se mueven mucho por ciudad. El maldito hollín. Se acumula, tapa el sensor y este deja de medir bien. El coche es bastante chivato. No solo enciende la luz, suele dar más señales. Así que, ¿qué más podemos notar cuando aparece el P246F? Claro, la luz del motor es lo primero que vemos, pero luego es muy típico sentir que al coche le falta chicha, que no tira como antes. A veces incluso se pone en modo de protección, el famoso limp mode, y apenas anda. ¿Qué más? Pues que gastan más combustible de la cuenta, que el humo del escape huele raro y que el filtro de partículas empieza a dar problemas para regenerarse. Y eso, en un diésel moderno, es un problemón. Vale, vamos a la parte práctica. ¿Cómo se diagnostica esto bien, como lo haría un profesional, para no empezar a cambiar piezas a lo loco? Un buen diagnóstico tiene que ser metódico, ir paso a paso. A ver, lo primero de todo, mirar. Una inspección visual de cables y conectores. Paso 2, buscar fugas en el escape, con la vista y el oído. Después, enchufamos el escáner y vemos los datos que da el sensor en vivo. ¿Son lógicos o dicen cosas raras? Si sospechamos, sacamos el sensor y lo miramos. Está roto, lleno de hollín. Y para terminar, con un multímetro, comprobamos que le llega corriente y que el circuito está bien. Y aquí va un consejo que vale su peso en oro, de los de taller de toda la vida. Antes de lanzarse a comprar un sensor nuevo, que no son baratos, hay que pararse a revisar bien, pero que muy bien, los conectores. Parece una tontería, pero un montón de veces el problema es solo un mal contacto por óxido o suciedad, y eso desde luego ahorra mucho dinero. Porque claro, un buen diagnóstico es la mitad de la reparación. Vamos a ver ahora cuáles son las meteduras de pata más habituales y cómo hacer las cosas bien para no tirar el dinero. El error número 1, el que se ve todos los días, es ir directo a cambiar el sensor sin mirar nada más. Y claro, se gasta el dinero en la pieza nueva, se monta ahí y el fallo sigue ahí. Por eso, la clave es esta. Primero, inspección completa, eléctrica y visual. Y solo cuando se sabe que falla, entonces se cambia la pieza, no antes. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Pues depende de lo que hayamos encontrado. Si el sensor está KO, pues se pone uno nuevo. Si solo tiene hollín, a lo mejor con una limpieza a fondo se salva. ¿Que el problema es un cable? Se repara o se cambia. Una fuga, se sella. Lógico, ¿no? Y ya para ir acabando, vamos a la pregunta del millón. ¿Y qué pasa si se pasa de la lucecita y se sigue como si nada? ¿Es para tanto?
Pues la respuesta es un sí rotundo. Es muy grave. Ignorar este código es comprar papeletas para una avería mucho más cara en otras partes del coche. Es un riesgo que no compensa. Y la razón tiene que ver con el bolsillo, principalmente. Un sensor que mide mal la temperatura puede destrozar el filtro de partículas o el catalizador. Y la reparación de esas piezas, bueno, no es ninguna broma. Estamos hablando de facturas de cientos y en algunos casos de miles de euros. Pero no todo es dinero, también está la seguridad. Como decíamos antes, el coche puede entrar en modo de emergencia cuando le dé la gana. Y quedarse sin potencia en mitad de un adelantamiento o al entrar en una autopista, pues no es el plan ideal, desde luego. Así que para terminar, la pregunta que queda en el aire es: ¿merece la pena arriesgarse a una reparación carísima por un problema que a lo mejor es solo un sensor o un cable? Yo creo que la respuesta es evidente. Ante este código, lo más inteligente es actuar rápido y bien.